vamos a arrancar ya. Cualquier duda pues, estarán nuestros compañeros en el chat resolviéndola, al igual que pues, otras preguntas relacionadas pues, con la investigación, la herramienta. Las ponentes que hablan hoy pues, también las podrán resolver de cómo han hecho pues, los diferentes análisis estadísticos. Entonces, bueno, lo que decía al principio, pues se va a hablar pues, de un proyecto de investigación que se ha hecho con nuestra herramienta y pues, bastante importante porque está relacionado con el COVID, que es pues, un tema que pues, bastante pues, prioritario hoy en día y sobre todo pues, cómo ha afectado al sector del turismo del sol y playa. Entonces, que las ponentes de hoy es una investigación realizada por la Universidad de Uruguay, la Universidad de la República y también una universidad de Suiza, la de Valais Wallis, que a lo mejor no la estoy pronunciando bien. Las ponentes van a ser Miriam Scaglioni, Victoria y María. Pues todas ellas son investigadoras, docentes, con un largo recorrido pues, con el uso también de las herramientas y ellas pues, están especializadas en turismo y en economía. Entonces voy a hablar, antes de comenzar pues, con este proyecto de investigación. De todas formas, al final de la sesión pues, va a haber una ronda de preguntas para pues, quien tenga alguna duda. Y antes de empezar, pues voy a hablar de los software de Lesfin, que están pues, especializados en investigación académica y comercial, y es un software francés, como estaremos hablando más tarde, que nació, que hoy muchos pues, usuarios habrán relacionado con la investigación, nació en la universidad para enseñar, mostrar metodología de investigación para los estudiantes, por un docente investigador que sigue pues, activo y la verdad que pues, ya tiene su edad, pero él no para, que se llama John Moscarola, todos lo conocemos, y la verdad que pues una inspiración. Lo que estaba comentando sobre que nació en la universidad, no solamente nos quedamos allí, tenemos pues bastante, se convirtió al final en una empresa pues multinacional con un amplio recorrido de 35 años y no es un software como pues aquí se ve que se utiliza exclusivamente en universidades, también sobre todo se utiliza pues en el sector de grandes empresas, de consultoría de investigación, como se ve aquí, o también mucho se utiliza pues, en la banca, por ejemplo, en Suiza, el banco HSBC lo utiliza, y también pues, en hospitales. Trabajamos con más de 700 hospitales. Y ya por último, pues, volviendo a la investigación académica, pues los estudiantes para hacer su TFG, su TFM o aprender metodología de investigación, que es muy importante. Y después, pues los docentes investigadores, como vamos a ver hoy, para hacer artículos de investigación, o a lo mejor pues, con el grupo de investigación estudio longitudinal. Y ya por último, la administración, que eso ya sería en otro webinario, para la evaluación de la calidad docente. Así que ya esta sería la última diapositiva, ya pasamos a lo más importante de hoy, donde hablamos de este proyecto del COVID, pero antes voy a resumir muy rápidamente cómo se integra la herramienta del software que vamos a ver hoy y de la investigación. Entonces, pues Lesfin desarrolla, pues, tiene un software relacionado para crear encuestas que se podrían crear de una manera online o desde el ordenador. Entonces después, también desde la misma herramienta, pues podremos difundirla en diferentes idiomas. Hay muchos tipos pues, de canales para hacer esa difusión. Yo, por ejemplo, como estudiante, pues me ayudó mucho a tener un alcance muestral. Le di a un botón y se traduce pues, a los idiomas que seleccionas. Entonces después no tienes distintos enlaces. Lo difundes por código QR, por redes sociales, a través de un póster. La función de la escáner es que reconoce la respuesta automáticamente y también, sobre todo, para un grupo de investigación, que yo a veces pues, animo a utilizarlo, una gestión pues, de emailing para enviarlo a todo el mundo al mismo tiempo, a un público objetivo. Y ya por último, pues cuando tenemos todos esos datos de diferentes canales, al final ya pasamos a la pues, última parte, que eso sería lo más importante, lo que más le gusta al investigador, que hace el informe de resultados, sacando pues, tus tablas de datos, tus gráficos interactivos, y esta pues, investigación pues, se utiliza, bueno, en este caso base académica, pero también mucho de forma comercial. Y al final lo importante que es que crea desde la propia herramienta, no simplemente hacer análisis, sino que crea ese informe de resultados que la puedes exportar pues, de diferentes maneras, como PDF o PowerPoint, o también compartir de manera online, que ahí se convertiría en interactivo. Y ya pues eso es lo que quería comentar, que el proceso de investigación pues se integra simplemente pues con un software. Y este es el software que vamos a hablar hoy y de nuevo pues vuelvo a recordarlo de la investigación relacionada con el impacto del COVID en el sector del turismo. Entonces ya doy la palabra pues, a Miriam, que va a hacer una breve presentación.
Voy a dejar de compartir. Ya, bueno. Buenos días. Buenos días, A verte. buenas tardes para todos los que están en Europa. Muchísimas gracias de participar a este seminario. Mi nombre es Miriam Escaglione, yo soy profesora de la Haute École de la Suiza Occidental, del cantón del Valais, Wallis Valley, y es un placer para mí presentar esta investigación que hemos hecho de manera internacional. En realidad, el Instituto de Turismo tenía como mandato poder monitorear el sentimiento de los turistas para poder, durante el COVID, para poder hacer el marketing en el momento justo. No antes que la gente tuviera ganas de viajar, pero no después, para que también se acordaran de que existía nuestra destinación. Así que hemos hecho un gran proyecto que contaba un paneles longitudinales. Después nos pusimos de acuerdo con la Universidad de Uruguay, y la Universidad del Uruguay pudo replicar algunas las preguntas que nosotros hemos hecho y agregar otras que eran próximas, muy oportunas para ellos. Así que todo este proyecto está hecho sobre Sphinx, la parte de administración de preguntas. El cuestionario en Suiza era internacional, así que estaba traducido en francés, alemán, italiano, español e inglés. Y fue muy fácil adaptarlo después al modelo a Uruguay. Queremos decirle que nosotros estamos presentando solamente una partecita de la investigación. Claro. La investigación es mucho más grande porque hemos utilizado el muro de imagen para poder calificar cualitativamente si la gente tenía ganas de viajar y cuál era el tipo de alojamiento. Eso todavía lo estamos analizando y posiblemente podríamos hacer otro seminario. Y en definitiva voy a terminar con esto. Este cuestionario estará a disposición. Si hay alguna universidad de algún otro lugar que quiere replicar nuestra investigación, nosotros estamos mucho más que contentos de poder compartir nuestro útil y poder unir más y más países para poder enriquecer un papel que podría ser extremadamente interesante sobre el COVID. Bueno, yo creo que ya dije todo. Muchas gracias, Miriam, por tu apoyo a la comunidad. Siento cortarte, pero muchas gracias por lo que haces y toda la trayectoria de investigación, y como docente también pues ha inspirado, la verdad. Muchas gracias. No, bueno, yo estuve hace muchos años que trabajo con este útil que me parece extremadamente importante, pero esta parte estaba muy analizada por mis colegas de la Universidad de la República del Uruguay, así que les voy a dejar a ellas que presenten porque son ellas las que lo analizaron. Yo agradezco mucho a Victoria y a Marianela que van a presentar el trabajo. Bueno, espero que les interese. Bueno, pues, así que ahora muchas le dejo gracias. la palabra a Victoria. Hola, Victoria, un placer verte también. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Se te escucha perfectamente, sin ningún problema. Muchas gracias. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Tomás. Y bueno, todos los asistentes. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Sí. Abajo hay un botón verde, compartir pantalla. No sé si te sale. Ahí, ya estamos viendo la presentación. Bien. Exacto. Perfecto. Muchas gracias. Vale. Pues bueno. Muchas gracias, Victoria. Bueno, voy a presentar el trabajo que hemos hecho con Miriam, Marianela, también colaboró Gabriel y María José Alonso Pérez, Gabriel Miriva y María José Alonso Pérez. Es el impacto de la crisis COVID-19 en los hábitos de viaje en Uruguay. Bien. Bueno, como ustedes saben, cuando nosotros empezamos a trabajar con esta inquietud, en ese momento había ocurrido en el mundo entero una situación nueva, una pandemia que todavía hoy nos está afectando, concretamente en el turismo. Los gobiernos aplicaron aplicaron en todo el mundo distintas medidas para impedir la propagación del coronavirus, pero esas medidas también afectaron algunos negocios, como específicamente los proveedores de servicios turísticos.
al mismo tiempo también repercutieron en la demanda turística. Entonces, lo primero que se nos ocurría en ese momento era preguntarnos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la demanda turística ante la falta de previsibilidad en cuanto a las fechas de levantamiento, ¿no?, de las limitaciones que, bueno, entendíamos que desanimarían a la planificación de las vacaciones, ¿no? Desde dos puntos de vista: desde un punto de vista práctico, porque bueno, esa falta de visibilidad temporal imposibilita la reserva de servicios turísticos, porque hay un alto riesgo de cancelación. Y desde el punto de vista también psicológico, porque en ese momento también había un gran bombardeo de información y de solicitud de quedarte en casa, de no salir, de no ponerse en riesgo. Entonces, nos habíamos planteado la hipótesis de, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a preverse con el deseo de los turistas, el sentimiento de consumir o el deseo de consumir servicios turísticos? Si pensamos que iba a ser más bajo, y que también iba a bajar el número de vacaciones previstas en el futuro. Entonces, esa es nuestra hipótesis de estudio. Por lo tanto, nos propusimos hacer una encuesta, en principio una encuesta que después fue creciendo, después hemos hecho varios trabajos más, pero bueno, esto es el principio lo que voy a contar ahora. El principio era monitorear la percepción del nivel de riesgo asociado al coronavirus en el turismo, el impacto en los hábitos de viaje de las personas y el deseo de vacacionar durante y después de la crisis de coronavirus, esperando que la crisis en algún momento se vaya a retirar. La encuesta, como bien decía Miriam, es un cuestionario que aplicamos acá en Uruguay, y fue diseñado, bueno, fue reformulado con el Grupo de Administración y Economía del Turismo de la Universidad de la República, en coordinación y bajo la dirección de la profesora Miriam Scaglioni, que tomamos como base el trabajo que se había hecho en la Universidad de Suiza. La encuesta fue realizada totalmente con el FANCS, y fue realizada en forma digital. Utilizamos los operadores y organizaciones turísticas nacionales de Uruguay, que ellos distribuyeron el cuestionario entre sus contactos. La participación fue voluntaria, mayores de 18 años, se constató una mayor respuesta de personas de género femenino. Por lo tanto, por el diseño de la encuesta tenemos una muestra por conveniencia, que esto significa que esta muestra no nos permite realizar inferencias, pero sí nos permite caracterizar a las personas que contestaron y analizar los cambios en su comportamiento de viaje. La encuesta fue implementada desde el 14 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 2021. Se obtuvieron 426 respuestas y realizamos el análisis de 369 casos. Esta época es la época de inicio de temporada alta en Uruguay. Desde el diseño de la encuesta, y también el envío de los cuestionarios y el análisis de la primera parte de la información, se utilizó el programa FANCS y Q2 que teníamos en ese momento. Bueno, les cuento un poquito de qué constaba la encuesta, para que se hagan una idea del trabajo. Tenía 5 secciones, de 34 preguntas en 5 secciones. La primera sección justamente nos preguntábamos cuál era la situación, cómo percibían las personas la situación de la pandemia sobre el comportamiento del viaje y la percepción del riesgo. Acá se invitaba a los encuestados a dar información sobre su apreciación de la situación generada por el COVID, sobre sus hábitos de viaje y sobre también qué opinaban de las políticas gubernamentales que se estaban implementando. Se utilizaron la escala Likert de 5 puntos para medir las expresiones de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. En una segunda sección preguntamos sobre las situaciones del viaje, los hábitos de viaje en situaciones normales. El objetivo es recoger la información sobre los lugares de vacación habitual de las personas, los tipos de alojamiento, los motivos para realizar los viajes, etc. Varias preguntas que iban a permitir caracterizar cómo es sus viajes en situaciones normales. En una tercera sección buscamos información sobre cómo impactó la pandemia en los planes de viaje y los comportamientos actuales de las personas. Específicamente nos interesaba saber si las medidas sanitarias que se estaban implementando en los destinos hacen que las personas suspendieran o se replanteen el viajar
en ese destino o en ese momento. También, bueno, preguntábamos sobre si también cambiaban sus hábitos de viaje respecto a cómo vacacionar, a qué lugar visitar, si el tipo de alojamiento iba a cambiar, si la duración del viaje. Acá también hicimos preguntas, como decía Miriam, ofrecimos un muro de imágenes y el objetivo era fomentar respuestas abiertas para ver qué percepción se tenía con respecto a esas imágenes. De todas maneras no la vamos a analizar en este trabajo. En la sección analizamos el impacto de la pandemia en la situación económica y en la propensión del gasto de los turistas. El objetivo era averiguar si la crisis y las restricciones relacionadas con la crisis habrían modificado la capacidad de ahorro de las personas en comparación con un momento normal. Y por último, bueno, información socioprofesional de las personas. Esta cuenta teníamos una caracterización de cada una de las personas. Voy a mostrar algunos resultados. Como pueden apreciar, la edad de los que responden está bien concentrada entre los 26 y los 55 años. Es más o menos la gente que contestaba mayoritariamente la encuesta. Vemos que hay una mayor representación del género femenino. El azul es femenino, no se ve bien, ahí capaz que queda muy chiquito, frente a un 26,83% masculino. Después la categoría socioprofesional también, hay una distribución de amplia mayoría, más del 40% de las personas que eran empleados o funcionarios. Después hay también un alto porcentaje, casi el 25% de independientes y profesionales. Y luego también hay un alto 15% de jubilados que respondieron a bueno, esta también es una encuesta que está muy, hay una sobre-representación de personas con alto nivel educativo, con un nivel terciario, o con doctorado, o con máster, pero mucho más alto que lo que es la población normal en un lugar. Después también con respecto a la percepción del riesgo, las personas en su mayoría contestaron que perciben el riesgo de coronavirus como alto. Más del 90% de los encuestados estaban preocupados, más del 30% considera que la pandemia en ese momento está fuera de control. Imaginemos que en ese momento en Uruguay estábamos entrando en la primera ola de contagios, y solamente un 18% piensa que es una nueva forma de influenza, o sea que había gente que estaba más bien preocupada. También la mayoría de las personas que respondieron a la encuesta entendieron que el turismo se va a ver masivamente afectado en el futuro próximo por este virus. Y solamente casi un 30%, un 27% en ese momento creía que el turismo es el principal responsable de la propagación del virus. Acá, capaz que quedó muy clarito, no sé si la ven bien, son las distintas preguntas que hicimos y ven la distribución. En verde es totalmente en desacuerdo, el azul es en desacuerdo, y luego violeta es neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo, y bueno, después naranja y amarillo es de acuerdo y totalmente de acuerdo. La escala Likert que está pintada en estos colores. Y bueno, acá como ven, en prioriza el que no están de acuerdo, y la pregunta es: ¿el coronavirus es solo una nueva forma de influenza? Luego la pregunta es: creo que lo que está sucediendo es, en relación al coronavirus, es muy alarmista, y la gente parecería no estar de acuerdo en su mayoría. El turismo es en gran parte responsable de la propagación del coronavirus. Acá vemos que hay un poco más, también hay un montón de gente que la mayoría no, más del 50% no está de acuerdo con esta afirmación. Y acá ya empiezan, por ejemplo, en las preguntas que sí tienen mucho más consenso, en que sí están de acuerdo, que es la situación del coronavirus me preocupa, y el turismo se verá masivamente afectado por el coronavirus en el futuro cercano. Esto es un ejemplo de cómo podemos presentar los gráficos con esto. Después, frente a la decisión de viajar o de cancelar su viaje, ¿no?, relacionados con las medidas ante la situación sanitaria del destino elegido, lo que vimos es que en su mayoría las medidas, como la obligatoriedad de realizar cuarentena en la llegada, en el destino,
o la obligación de tener una vacuna y mostrar su certificado son las principales razones en ese momento para renunciar a viajar. Después, otras medidas como la obligatoriedad de realizarse un examen de salud o la prueba negativa de un coronavirus, de tener coronavirus, no sería un motivo normalmente para la renuncia de las vacaciones. Estos resultados que estoy mostrando ahora son una primera aproximación que hicimos con la encuesta. Después Marianela va a presentar los resultados en forma más profunda cuando hicimos un trabajo de factorial. Después, con respecto al deseo de viajar, esto también nos llamó muchísimo la atención. Esto iba un poco en contra de la hipótesis que nos habíamos planteado. La encuesta muestra que el deseo de viajar es alto. El nivel de deseo de irse de vacaciones, nosotros preguntamos que lo valoraran de una escala de 0, que significa ningún deseo, a 100, que significa mucho deseo. Los resultados no son muy variados, de hecho la mayoría está por encima la media es 65,3, el deseo, y la mediana un 75, o sea que es un nivel alto que refleja una actitud positiva a querer vacacionar. En cuanto a las secuelas traumáticas de la pandemia, el 9% de los encuestados creen que es probable que la pandemia sí tenga un impacto en sus hábitos de viaje a largo plazo. En la actualidad, en ese momento, con respecto a sus hábitos de viaje, la mayoría decía que evitaba viajar en transporte público dentro del país, o también viajar en barco y en avión. También es importante decir que en ese momento había restricciones para el viaje en transporte público acá en Uruguay. Después de la crisis, los encuestados respondieron, un alto porcentaje de los que respondieron dijeron que estaban planeando unas vacaciones en el futuro próximo, más del 70%. El 30% estaba planeándose las vacaciones en ese mismo diciembre, o sea, estaban en ese momento planeando o realizando las vacaciones. El 38% pensaban hacerlas en enero y el 14% en febrero de ese mismo año. Y los encuestados que planeaban el viaje, más del 60% pensaban realizar las vacaciones en nuestro país, o sea, en Uruguay, mientras que más del 17% en la región. Y por último, las duraciones preferidas tampoco parecían que fueran muy afectadas, el 36% más o menos entre 4 a 7 días, y más del 40, casi el 50% entre 8 y 30 días, siendo los fines de semana largos menos populares para la elección de las vacaciones en ese momento. Bien, lo que queríamos contar, un poco las primeras conclusiones que sacamos, es que estos resultados indicaban que la demanda en ese momento estaba en la fase de búsqueda de información, de reservas y de viaje. Creemos que también esto debe ser por el momento en que realizamos la encuesta. También, no lo presentamos acá, pero el ingreso de los encuestados en un 56% había permanecido constante, pero había disminuido por causa de la pandemia en más del 40%. Y esto podría dificultar el acceso a sus próximas vacaciones. Los agentes turísticos, en ese momento recomendábamos que tendrían que estar al tanto de que se estaba sufriendo este tipo de disminución de ingresos, y para ofrecer servicios más accesibles que estimulen la demanda, porque el deseo de viajar se mantiene, pero bueno, uno de los factores iba a ser importantes iba a ser la caída del ingreso. Bien, acá quedó también muy clarito, nosotros tenemos en este link las otras gráficas que ustedes pueden ver de este primer análisis así descriptivo de lo que fueron los resultados de la encuesta. Ahora le voy a dar la palabra a Marianela, que va a presentar la segunda parte del trabajo. Muchísimas gracias, Victoria. Y si puedes compartir el enlace en el chat, te lo agradecería para consultarlo más tarde. Sí, o les voy a dejar después el PPT. Claro. Vale, perfecto. Y si no, bueno, lo compartiremos de todas formas con el replay y no hay ningún problema. Muchas gracias y un saludo, María. Ya, sigue ella. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias por la convocatoria. En línea con lo que presentaban mis colegas, yo ahora lo que quiero es presentarles cuál es uno de los primeros análisis exploratorios que hicimos de esta base de datos que surgió de la encuesta
a los turistas, digamos, residentes en Uruguay, hacia fines de 2020 y comienzos del 2021. Y vamos a estar utilizando una técnica de análisis factorial. ¿Puedes avanzar, Victoria? Sí. Bien, entonces esta técnica de la que les hablo es un análisis de correspondencia múltiple, es una técnica de análisis multivariado, y lo que queríamos hacer es, bueno, pasar de este conjunto, ¿verdad?, de casi una treintena de variables que fueron las que utilizamos en este análisis, digamos, a digamos, un universo más acotado, más parsimonioso, donde menos factores, ¿sí?, que son los que justamente obtiene esta técnica, permitan explicar una parte importante de la inercia o variabilidad del modelo. Entonces, la idea es extraer toda la información genuina, digamos, que sea posible, eliminar la información redundante, y a su vez, el objetivo, no menos importante, es caracterizar de la mejor forma a esos individuos, a esos respondentes de la encuesta. Seguimos. Bien, entonces, cuando realizamos este modelo, este análisis de correspondencias múltiples, las decisiones que tomamos hicieron que nos quedáramos con un poquito más de un 70% de la varianza o inercia o variabilidad del modelo, que esto representaba lo que podían explicar 8 factores, los primeros 8 factores que seleccionó entonces el análisis de correspondencias múltiples. Algunos temas importantes. De esas variables, de todas esas variables, ya les digo, casi una treintena que nosotros alimentamos en el análisis, detectamos las que eran más significativas. Y las que eran más significativas tienen que ver justamente con aquellas causas que llevan, ¿sí?, a los turistas a planificar futuras vacaciones, ¿sí? O sea, esas fueron las que representaron un mayor porcentaje de la varianza o inercia, y las que colaboraron más, digamos, desde el punto de vista de esos ejes factoriales que construye la técnica, ¿sí? Por otro lado, también hay todo un grupo de variables que tienen que ver con aquellos requisitos que pudieran establecer los países y que hicieran que los turistas renunciaran a realizar un viaje. Eso está en el segundo lugar de significatividad. Está presente en la mitad de los factores, el otro grupo de variables de planificación estaba en más de la mitad de los factores seleccionados, y luego en un tercer lugar se ubicaron las variables sociodemográficas, es decir, a esos turistas los teníamos que representar, por ejemplo, por el nivel de estudios, por la profesión, por la edad, el sexo, el nivel de ingresos. No explicaron tan significativamente la varianza, pero sí nos sirven para conocerlos. Seguimos. Bien, entonces, en cuanto a las variables que tienen que ver con la planificación, las causas que llevan a planificar unas nuevas vacaciones, es decir, de qué depende, ¿sí?, de que los turistas planificaran vacaciones futuras. Entonces allí, dentro de las modalidades de respuesta, lo que más respondieron, digamos, fue, bueno, la disminución de las restricciones, ¿sí?, a los viajes internacionales, el restablecimiento de los vuelos internacionales. Hay que ver que en aquel momento, digamos, estaba todo detenido, y bueno, todos estábamos expectantes a que se abrieran las fronteras, a que las líneas aéreas volvieran a surcar los cielos. Luego, en el mismo sentido, de las variables relacionadas a la planificación, teníamos, bueno, el fin de las medidas de distanciamiento social, y digamos, siguiendo, digamos, en la línea de importancia, reapertura de restaurantes y reapertura en general de todos los comercios. El otro grupo de variables, que si ustedes recuerdan venían como en segundo lugar de significatividad, son los requisitos que llevaban a renunciar a un viaje. Y ahí tenemos temas. Y el país al que yo viajo, el país de destino, me exige que yo realice cuarentena. Sí, por otro lado, digamos, seguidamente, sí se me exige un examen de salud también cuando llego al país de destino. Y después también nos mencionaban, bueno, el hecho de tener un resultado negativo de una prueba COVID reciente, o llenar un formulario de salud. Seguimos.
Bueno, aquí las quisimos presentar en formato tabla, digamos, cuáles fueron las modalidades de respuesta, ¿sí?, que explicaron en mayor medida estos factores que nosotros seleccionamos, ¿sí? Ustedes ven que tienen a la izquierda, digamos, son tres sectores de las tablas, porque no cabía todo en la misma slide. O sea, tenemos los factores a la izquierda, ¿sí? Tenemos las variables, digamos, asociadas a las preguntas que se incluyeron en la encuesta, y entre paréntesis cuál fue la modalidad, ¿sí?, de respuesta que representó la mayor carga explicativa. Fíjense que en todos los casos, en todos los factores, estamos rescatando las 4 modalidades de respuesta que tuvieron una mayor capacidad explicativa, ¿sí? Luego allí está el detalle del parámetro de la contribución a cada uno de los ejes, y después vamos a ir acumulando, utilizando también la ponderación que nos da el índice de Ben-Secri, cuál es el total de varianza que vamos acumulando, ¿sí?, con estos factores. Siempre el factor que está al comienzo es el que explica más, y luego tenemos un orden descendente. Bueno, fíjense que al principio, como lo decíamos, ¿no?, en el factor 1 tenemos básicamente las variables que tienen que ver con la planificación, pero ¿en qué medida? Bueno, aquellas personas que respondieron que no importara qué medidas tomaran los gobiernos, no estaban dispuestos a planificar nuevas vacaciones, ¿sí? Es la misma modalidad de respuesta en distintas preguntas relacionadas, ¿sí? Y eso explica casi un 25%, ¿sí?, de la variabilidad del modelo. En el factor 2, nuevamente, las variables que explican más son las relacionadas a la planificación, pero aquí estamos en el otro extremo, las personas que están dispuestas a hacer las valijas ya, ¿sí? Entonces, todas las modalidades que les preguntamos, bueno, ¿qué pasa si disminuyen las restricciones a los viajes, o abren los restaurantes, las tiendas, se terminan estas medidas de distanciamiento social? En todos los casos la respuesta fue contundente: sí, estamos dispuestos a planificar vacaciones futuras. Y luego ya a partir del factor 3, ¿sí?, empezamos a tener respuestas un poco mixtas, ¿verdad? Donde, bueno, dependía un poco la planificación de viajes futuros de las medidas, entonces, que tomen los distintos gobiernos de salida y de destino en relación a las modalidades sobre las cuales los consultamos. Seguimos. Bueno, fíjense que aquí tenemos 3 factores más. Hasta el factor 4, entonces tenemos una predominancia total de todas aquellas preguntas que tuvieron que ver con la planificación de vacaciones futuras, ¿sí? Nuevamente, en el factor 4 tenemos, bueno, esa incertidumbre, ¿verdad? Hay grupos que, de acuerdo a la modalidad de respuesta, están más convencidos de planificar, algunos no tanto, ¿sí? Y eso es lo que empieza a primar una vez que avanzamos entonces en estos factores adicionales, para poder explicar un poco más de la varianza. Luego, en el factor 5, bueno, aquí empiezan estas preguntas que tienen que ver con, bueno, cuáles serían los requisitos sanitarios que me pudieran llevar a mí, turista, a, bueno, no considerar por ahora realizar vacaciones, ¿sí? También hay alguna variable que tiene que ver con la planificación. Hasta ahí vamos acumulando, perdón, un poco más de 63% de la varianza. En el factor 6, fíjense que ahí empiezan a pesar también las características sociodemográficas, ¿sí? Tenemos los jubilados, bueno, coincidentemente tenemos edades consistentes, ¿verdad?, de 66 a 75 años, y nuevamente variables que tienen que ver con los requisitos sanitarios para renunciar a futuros viajes. ¿Una más? Bien, y acá estamos completando entonces los 8 factores que decidimos retener, entonces, para poder explicar un poco más del 70% de la inercia. Fíjense que ya el factor 7, digamos, tiene características sociodemográficas, de nivel educativo, ¿sí?, actividad profesional, también requisitos sanitarios para renunciar, y bueno, el último está específicamente, o sea, las modalidades de respuesta que resultaron más explicativas tienen que ver fundamentalmente con justamente qué tiene que pasar para que yo renuncie a hacer un viaje en el futuro. ¿Seguimos? Bien, aquí está detallado entonces, ¿sí? Si nosotros integramos todas esas modalidades de respuesta, ¿sí?, lo que hacemos es, de alguna manera,
catalogar, ¿sí?, cada uno de los factores en función, ¿sí?, de todas esas modalidades de respuesta que resultaron más significativas dentro de cada uno de los factores, ¿sí?, de acuerdo a las coordenadas, digamos, que pesaron más de las correspondientes modalidades de respuesta. Entonces, en el primer lugar tenemos, como habíamos dicho, ¿sí?, aquellos turistas que, no importa lo que pase, ¿sí?, no están dispuestos a planificar nuevas vacaciones. Tenemos casi el 25% de la varianza. Si vamos a sus características demográficas, son fundamentalmente hombres, ¿sí?, en edades avanzadas, con estudios primarios o secundarios, y un ingreso mensual de $500 o un poco menos. Luego en el factor 2 tenemos a los planificadores. Bueno, así los definimos nosotros, en función de las modalidades de respuesta más habituales en este factor. Bueno, están, como yo les decía hace un ratito, ¿no?, en el otro extremo, ¿sí? No importa lo que pase, están dispuestos a planificar ya, una vez que se levanten las restricciones, o que abran los comercios, los restaurantes, o que pongan fin a las medidas de distanciamiento. En todos los casos la respuesta fue un sí claro, ¿sí? Aquí tenemos a otro tramo de turistas, que tenían grupos de edades entre los 18 y 45 años, o sea, jóvenes, mayormente trabajadores, estudiantes, y a partir del factor 3, como ya veníamos viendo en el detalle de las modalidades de respuesta y la contribución a los ejes, tenemos un poquito, digamos, de donde va primando un poco más la incertidumbre, ¿sí? El factor 3, por ejemplo, nosotros lo caratulamos como planificadores con condiciones, representa casi un 9% de la varianza, y aquí, bueno, sí, expresan sus dudas sobre planificar, y en realidad, bueno, tenemos algunas respuestas que son tal vez sí, otras que son tal vez no, y aquí tenemos, bueno, uruguayos, digamos, con, un componente, digamos, más heterogéneo, ¿sí? Están ubicados entre 18 y 55 años, tenemos algunos con nivel de secundaria, otros de maestría, los niveles de ingreso también son variables. Seguimos una más. Bueno, el factor 4, bueno, aquellos indecisos para planificar nuevas vacaciones, ¿sí? Esas son las variables, entonces, de planificación, que siguen siendo las más explicativas. Tienen, digamos, un tramo de edad superior a los 66 años, nivel de estudios primarios, ingresos mensuales de $2.500 o más, empleados o jubilados. A partir del factor 5, yo les decía, o se los adelantaba, bueno, los requisitos que tienen que ver con renunciar a futuros viajes empiezan a, o sea, las modalidades de respuesta relacionadas a esas preguntas empiezan a explicar un poco más de la varianza. Entonces, por eso le dijimos, bueno, renunciar o planificar. Aquí tenemos algunas modalidades de respuesta que están relacionadas con la planificación, y otras con, bueno, desentenderse de los viajes futuros por un tiempo. Casi un 5% de la varianza. Bueno, aquí tenemos también jóvenes, en este caso con nivel de educación primaria, estudiantes, bueno, y algunas otras profesiones también. El factor 6 está muy claro, porque establece, por ejemplo, lo que tiene que ver con la categoría socioprofesional, digamos, son jubilados, jubilados de 66 a 75 años. Fíjense que aquí es distinto, porque el nivel de estudios es equivalente a un máster, tienen niveles de ingreso superiores a los otros tramos de edad avanzada que habíamos visto, ¿no? $2.500 o incluso superiores a 4.000. Seguimos una más, Victoria. Y bueno, y aquí tenemos los dos factores finales. Fíjense que es interesante, el factor 7, por ejemplo, está como muy claro, que está integrado por ejecutivos, el nivel de estudios también coincidentemente es alto, equivalente a un doctorado, pero todavía tienen dudas en este caso sobre cuál es el requisito sanitario, digamos, que les haría dejar de considerar, ¿sí? Viajes futuros. Y el último factor, que representa un poco menos del 2%, en realidad estaban más relacionados desde el punto de vista de sus respuestas en relación a la renuncia de los viajes futuros, y entonces dicen, bueno, en el caso de cuarentena, en el caso de
que me exijan un examen de salud en el destino, podría estar considerando la renuncia a un nuevo viaje. Aquí tenemos personas que están comprendidas de los 36 a los 55, los niveles de ingreso pueden ir hasta los $3.500. Una más. Bueno, entonces, en definitiva, cuando nosotros realizamos este trabajo, que, insisto, es un trabajo de tipo exploratorio, multivariado, para empezar a tener, digamos, aproximaciones, digamos, de cómo se pueden segmentar, digamos, estos turistas en relación a sus percepciones de riesgo, vemos que esto es un efecto, digamos, esas percepciones impactan sobre el deseo de viajar y sobre el riesgo en general en varias dimensiones, ¿sí? Varias dimensiones que tienen que ver, por un lado, con medidas digamos, relacionadas a apertura de los vuelos, de los comercios, ¿sí? Y otra parte, digamos, que tiene que ver con medidas específicamente sanitarias, y las características sociodemográficas que también las hemos puesto de relieve. Una más, estamos terminando. Bueno, entonces, lo que vimos es que, por un lado, los que explican la mayor parte de la varianza, esta cuarta parte, entonces, de la inercia total del modelo, vemos que eran los que estaban muy firmes, digamos que no importara el tipo de levantamiento de restricciones que se produjera, no estaban dispuestos a hacer nuevas planificaciones para viajes en el corto mediano plazo, ¿sí? Pero también vemos otros grupos que nos dan un poco más de luz, ¿verdad?, de las características de este grupo de respondentes. ¿Seguimos? Entonces, el siguiente grupo, si se acuerdan, ¿verdad?, era casi un 20%, y en realidad eran jóvenes, y estaban dispuestos en el otro extremo, a planificar sus próximas vacaciones, no importara qué tipo de medida, digamos, gubernamental se accionara. O sea, en todos los casos, si tenían la posibilidad, iban a volver a viajar. Y después habían todo un grupo, digamos, que están representados por los factores intermedios que hemos hablado, que bueno, que en realidad tenían mayores o menores niveles de certeza en función de la evolución de las medidas en cada uno de los países, pensando también en los destinos, los distintos requisitos que le fueran solicitados para viajar, pero claramente, y como lo decía también Victoria, el deseo de planificar está claramente considerado dentro de sus opciones futuras. ¿Uno más? Bueno, entonces, esta es una aproximación que hemos hecho utilizando multivariado a los efectos de determinar esos factores subjetivos, objetivos, que pudieran un poco delinear esas intenciones futuras de los turistas respecto a volver a tomar vacaciones. Entonces, por un lado vemos el impacto de las medidas, bueno, que específicamente en nuestro país había tomado recientemente, antes del momento de la encuesta, por allá por diciembre del 2020, y después también qué medidas podrían llegar a cambiar esas intenciones hacia el futuro. Entonces, lo que vemos es que, digamos, en este estudio exploratorio, que estas percepciones de riesgo, entonces, claramente son relevantes para planificar, digamos, predecir la demanda turística futura. Evidentemente también el sector turístico que necesita ser recuperado, es decir, que alternativas, estrategias, en ese sentido, y que estas percepciones de riesgo también pudieran variar de acuerdo a las personas, por factores objetivos o subjetivos también. Seguimos, ya terminando. Y bueno, y nosotros en realidad lo que planteamos para adelante, y es continuar, digamos, con estas técnicas de segmentación. Lo que estamos pensando es, bueno, basado en este análisis de correspondencias múltiples, que ya nos llevó toda la información esencial a un conjunto de 8 factores, realizar un análisis de clúster, ¿verdad? No solo sobre las variables originales, sino sobre los factores que surgieron del análisis de correspondencias múltiples. Otra línea que tenemos también para trabajar en lo que tiene que ver con clusterización o conglomerados, tiene que ver con el análisis de clúster sobre variables. En este sentido, Gabriel Brida, que también forma parte del grupo de investigación, nos ha aportado digamos, algunos ejemplos, digamos, en relación a la aplicación de esta técnica, como algunos que vemos allí, relacionados, y que también puede ser algo bastante
novedoso para seguir explicando esta población de respondentes. Y por supuesto, bueno, análisis de regresión, ¿verdad? La técnica más popular, digamos, pero los efectos de medir esos factores explicativos, ¿sí? En cuanto a la planificación de nuevas vacaciones una vez que se vayan levantando las medidas y ver el impacto entonces sobre la decisión de tomar vacaciones futuras. Una más, no sé si hay. Bueno, entonces les agradecemos a todos por la participación, quedamos abiertos a las consultas y comentarios. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María. Daros la enhorabuena por este trabajo, y que seguramente lo habéis resumido en 45 minutos, pero podríais estar hablando unas 6 o 7 horas, y todo el trabajo de categorizar pues, cada uno de los factores, que han sido 8 factores, la verdad que es complicado. Pero para eso pues, están los investigadores. Y bueno, pues iniciamos la ronda de preguntas. Cualquier cosa pues, lo comentáis por ahí, nadie podría activar la voz en este caso. Ya compartís también, mientras pues, cada uno escribe su pregunta, pues, el próximo webinario que tendremos, que va a ser de la presentación, que ya lo estaréis usando vosotras, del nuevo software de encuestación, que sería IQ3, en este caso, para encuestas avanzadas. Y bueno, cualquier pregunta, pues estamos aquí. Y también pues lo que estaba comentando María de las investigaciones futuras, si, pues, os lo digo ya desde aquí, si necesitáis ayuda con el clúster, con la regresión, con la herramienta, la verdad que pues, la investigación, cualquier pregunta, aunque sabéis más que yo seguramente. Así que ya me decís. Sí, yo quisiera hacer otro aviso. Mañana tenemos un seminario GAET, donde va a haber otra presentación sobre los mismos datos, pero vamos a mostrar la diferencia que hubo en las percepciones de las barreras y de los riesgos entre los residentes suizos y los residentes uruguayos. Así que no sé si poner el link, interesante. porque es sobre inscripción. Pues si lo puedes compartir, te agradecería. Y bueno, no sé ya, o si lo podéis anticipar, hubo muchas diferencias entre cada una de los países, las diferencias culturales. Exactamente. Sí, lo interesante es que los dos países hemos hecho la encuesta de manera, en momentos diferentes, pero esos momentos coincidían con la planificación de las vacaciones de verano, que son las vacaciones largas. Pero, pero la pandemia era diferente. En junio de 2020 la situación de la pandemia no sabía si iba a haber vacuna, etc. Y para los uruguayos, cuando estaban planificando sus vacaciones de verano, que es en diciembre, ya las vacunas estaban siendo provisionalmente aprobadas, o sea que hay una percepción diferente del riesgo, y es lo que vamos a presentar mañana. Vamos a ver si conseguimos un link, así usted se lo pueden enviar a la gente que esté interesada. ¿Está de acuerdo? Sí, por supuesto. Mañana os mandamos pues, la grabación de hoy, las preguntas, si alguna se queda sin contestar, y sobre todo pues, el enlace de la sesión de mañana para ya descubrir pues toda la investigación, la diferencia. Es sobre investigación, sí. Pero... Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Miriam, Victoria y María. Ha sido pues, la verdad que un placer. Y ya pues creo que vamos a cerrar la sesión, que no estoy leyendo más preguntas. Así que agradecer a todo el mundo que ha estado hoy aquí, porque organizarse yo sé que a veces es complicado, y más con la diferencia horaria que hay entre tantos países, porque, bueno, para quien no lo sepa, pues nosotros representamos a toda América Latina y a España también, y a veces pues con la diferencia horaria, organizarnos todos en una sesión pues es un reto, y al final pues lo conseguimos poco a poco, y si no está el replay. Así que, bueno, pues saludaros y desearos pues un buen día, una buena tarde, allá en donde esté.